pues vamos a abrir nuestro debate. Pedro Antonio Ríos, buenos días. Buen día. Nuestra tertulia, no es que debate, tertulia, debate del Estado. El debate viene después. Mira, Juanjo García Esquivano, buenos días. Buenos días. Juan Ramón Calero. Buenos días. Y Javier Adán. Buenos días. Nosotros analizamos. La asamblea, porque el CEMOP seguís con los estudios de intención de... Sí, parece que sí, ha habido una moción en la asamblea que efectivamente, por lo menos este año, seguimos. ¿Y? Digo que y haremos uno después del verano. Ya a esta altura no se puede hacer uno. El de verano va a ser en septiembre. Lo haremos en septiembre. Yo creo que el no tener esos estudios, sinceramente, perjudica. Porque no tener datos fiables es no tener elementos como para tomar decisiones. Y fíjate tú que vamos a hablar ahora del estado de la región. Sin datos, ¿cómo puedes decir cosas, no? Sí, efectivamente. Con que a veces con datos, fíjate... Claro. Sí. No, pero los datos estadísticos son fáciles de obtener. Lo que tú te refieres es datos de opinión. Y yo creo que los datos de opinión son, por un lado, beneficiosos, pero por otro lado son perjudiciales, porque hay políticos que viven pendientes de las encuestas, y los políticos no deben vivir pendientes de las encuestas, sino de sus principios y de los criterios políticos que se deduzcan de sus principios, les guste a la gente o no. ¿Tú te lo aplicabas? No estoy de acuerdo. Yo me lo aplicaba. Pues no estoy de acuerdo. ¿Tú no hacías caso a las encuestas? Yo a las encuestas no le hacía caso. Yo me acuerdo que en las primeras elecciones en las que yo salí elegido diputado, me llamó la CROE en el día antes para decirme: hombre, enhorabuena porque vas a salir diputado. El PSOE va a sacar 4 y UCD 3. Y digo, esa encuesta no me la creo. Vamos a sacar por lo menos 3. Sacamos 3, UCD ninguno y el PSOE 5. Y claro, es que no te las puede... Las encuestas no puedes vivir. Las encuestas de la encuesta no se puede vivir, pero efectivamente las encuestas te están señalando cuáles son las pulsiones de la opinión pública. Cuando tú vas a tomar una decisión, puedes tomar las decisiones como en política no tenemos todos los medios para poder hacer todo lo que quisiéramos, tienes que tomar las decisiones priorizando. ¿Y qué se prioriza? Pues a veces se prioriza en función de las necesidades que detectan los ciudadanos, y si no sabes cuáles son esas necesidades que detectan los ciudadanos... debes saber, porque la función de un político es detectar los problemas de la sociedad, plantearlos... Sí, pero uno de los instrumentos para poder hacer eso son las encuestas. Es que la gente dice que no sé qué se debía cambiar. No, es que los partidos políticos tienen una función que es canalizar la opinión pública, llegar al poder, pero también tiene una función configuradora de la propia realidad social, una función pedagógica. Por supuesto. Esa función pedagógica algunas veces no depende de la opinión de la gente, sino vas en contra de la opinión de la gente, pero hay que decirle: oye, es que esto es así. Sí, pero eso no es discutible, pero lo cierto y verdad es que las encuestas son un instrumento útil. Las empresas las están utilizando constantemente. Nosotros hacemos 1000 encuestas a las empresas, y por algo será porque... Yo no lo niego, la utilidad de la empresa, pero que tiene su parte negativa en cuanto que hay políticos que lo único que hacen es lo dice la encuesta. La gente opina esto, pues yo me pongo en la piel de Pedro Antonio. Aquel año que estabas, que entrabas, que no entrabas, estarías pendiente de las encuestas. Aquello no era encuesta, aquello era eran votos. Sí, no, hombre, era una situación distinta. Lo malo de esto llevado a la política, como decía Juan Ramón, es cuando el determinado ciudadano que ejerce su tarea de presentarse a elecciones llega a una ciudad y dice una cosa, porque es lo que gusta en esa cosa. Se va a otro sitio y dice otra cosa. Se va a otro sitio y dice otra cosa. Claro, Es decir, cuando intenta, lo que decía él muy bien, acoplar lo que es tus principios o tu propuesta política a lo que hay mayoritariamente en cada sitio. Eso es lo que es malo. Ahora, conocer la opinión pública en cualquier sitio, eso es fundamental, no solamente para la vida política y pública. Las instituciones lo hacen y las empresas lo hacen. ¿Por qué? Porque sabes por dónde van los intereses, y tú puedes actuar en dos cosas. Una, para redireccionar esa opinión. ¿Cuántos esfuerzos se hacen de campañas para corregir? Es decir, las empresas, cuando le detectan un defecto pues intentan corregirlo y luego hacer una campaña de opinión pública para incidir en ella, ¿no? No es que se trata de dejar sin trabajo a los sociólogos y encuestadores, ni mucho menos. Yo creo que son muy útiles, pero que un político no puede vivir pendiente de las encuestas. Eso decir lo que decía Galileo, y sin embargo se mueve. Pero la sí que hay... pública en ese momento decía que la Tierra no se movía. Sí que hay un elemento, yo creo que importantísimo. Ayer, de hecho, forma parte de lo que se anunció el presidente con respecto a Caetra, que en Caetra ese desarrollo que se pretende que sea dual para empresas y demás, y lo que se va a montar en Cartagena lleva un añadido que viene a estar en el entorno de lo que la guerra psicológica. Y cuando hablamos de guerra psicológica, parece un concepto etéreo, es
dominar el estado de opinión de la ciudadanía. Y eso es algo que cada vez es más importante. En el caso de Estados Unidos, con Irán y demás, lo hemos estado viendo. El influir sobre la opinión pública. ¿Y cómo se influye en la opinión pública? Tomando decisiones con datos que puedas tener en base a encuestas y demás. Y ganas más guerra ahí, que en otra cosa. Se ve que Trump le hace poco caso a... Bueno, sí, luego él ya va por libre, ¿no? Ya sí eso. Trump vive de la mentira. Trump vive de la mentira. Oye, pero que además se cabrea cuando no le sale su propia bola. Sí, claro, que los ministerios de defensa, el nuestro incluido... Que el monumento Lincoln, que le han aparecido allí las algas, le está echando la culpa a la izquierda. Es que las algas vienen porque han rellenado el estanque que acababan de hacer obra con las aguas del río Potomá, que tienen un montón de nitrato y tal, y claro, aquello se ha puesto verde. La culpa tiene la izquierda, no sé cuánto. Y la gente se lo cree. Pues bueno, mientras haya gente que se lo crea, que lo use. En fin, hablando de esos requerimientos de los políticos y de lo que piden y reclaman los ciudadanos, me ha recordado la anécdota / chiste del político en campaña que llega al pueblo y les dice a los ciudadanos, los junta a todos en el típico meeting, en el salón de cine, y les dice, bueno, ¿qué necesitáis? Dice, levanta la mano y dice, necesitamos 2 cosas. Dice, una, que nos abra el centro de salud. Dice, espérate, pues ahora mismo. Saca el teléfono móvil, llama, oye, ponme al consejero de salud ahora mismo. Oye, fulano, mira, esta gente que estoy aquí en este pueblo y tal, que el centro de salud hay que abrirlo ya, pero ya. Dice, sí, vale, que la semana que viene tenéis abierta el centro de salud. ¿Y la segunda demanda cuál era? Dice, que haya cobertura de telefonía móvil en el... Bueno, oye, el centro CAETRA, me vais a permitir, porque tengo ahora el nombre que no me acordaba de memoria, porque es que es largo. Dice, el Centro Integrado de Innovación Tecnológica, Espacio Cognitivo, que ahí es donde está lo de la guerra psicológica y por lo tanto el Estado controlar y la inteligencia artificial. Pero lo de ese concepto de espacio cognitivo no solamente es aquí, sino que también el Ministerio de Defensa nuestro, que hay toda una línea de trabajo en eso. Controlar los estados los servicios de inteligencia han funcionado. Sí, pero controlar los estados de opinión de la ciudadanía, lo que pretenden es encauzar y convertirnos en borrego, y por lo tanto lo que importa es que la gente sepa que muchas opiniones que tratan de transfundirle, porque se las inyectan casi en el cerebro, son opiniones que están prefabricadas y para dominarlos y para dominarlos en un determinado sentido. Para decir, es que este es un santo y sin embargo el otro es un sinvergüenza. Y el otro dice del otro lado, no, el sinvergüenza es el otro, que el santo soy yo. Y así a ver quién domina. Pero por eso es importante que haya pensadores libres, que no dependan de la inteligencia artificial. Cada vez más difícil por lo siguiente. Cuento una anécdota muy rápida que fue cuando vino la princesa hace 2 semanas, se le dieron 3 medallas en 3 puntos distintos de la región y luego hubo un encuentro con ella. En ese encuentro, entre distintos ciudadanos y demás y gente de distintas responsabilidades, no estaban los periodistas, no se les permitió entrar a los periodistas. La Casa Real no lo dejó. Y en cambio sí entraron influencers. Porque los influencers, que entre otras cosas tienen mayor cuota de audiencia en las redes sociales que, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, dan las buenas noticias. Lo que salía ahí era la imagen, qué bonitas las dos, la influencer, la princesa, qué bien que va todo estupendamente. ¿Eso cómo se llama? Lo que no se permitió es entrar a un periodista de La Opinión, de La Verdad, de Onda Regional, allí a que le pudiese preguntar algo incómodo a la princesa. ¿Qué habréis hecho? Pues, ¿por qué nos quieren controlar? ¿Por qué nos quieren? Esto es una reclamación que yo hago directamente a la Casa Real, porque hubo un tiempo en el que cuando se deterioró en cierta manera la imagen de la Casa Real, empezaron a dejarnos entrar, incluso a poder hablar, estoy hablando con Juan Carlos, con el rey Juan Carlos, el emérito, en San Javier y demás, cosa que ahora de repente volvemos como un paso atrás. Los influencers pueden pasar, los periodistas son peligrosos. ¿Por qué? Porque organizan la publicidad. Claro. Es decir, esto es distinto. Una cosa es una campaña de publicidad, claro, que una es de información. Imágenes que no bonitas. Suele ser lo mismo, ¿sabes? No me hagas caso. No, pero eso ya se decía hace muchos años. Goebbels decía aquello de que una mentira repetida 1000 veces era una brilla verdad. La verdad. Donde no hay publicidad, brilla la verdad. Y donde hay publicidad no brilla la verdad. O sea, que controlar el estado de opinión es muy importante. Sí, en esa senda en la que yo no había visto, o en todos estos años de profesión que llevo, tanta crispación en la propia profesión periodística, tanta trinchera abierta. ¿También? Tanta trinchera abierta. Que pueda hacer que haga. En el ámbito nacional. Que no lo has entendido, aquí en la región, no que pueda hacer que haga. Sí, ese es el mensaje. Ya, pero... Claro, aquí todo el mundo está tratando de hacer algo porque hay un cambio de régimen, viene un cambio de régimen y mucha gente quiere empezar a situarse ya.
porque quiere hacer méritos. Hay cosas que son incomprensibles si no fuera porque en el futuro inmediato, que puede ser a partir de julio del año que viene, pues puede encontrar una colocación. Está vacante la dirección de EFE, de la agencia EFE, está vacante la dirección de Radio Nacional de España, en fin, todas esas cosas se sortean. No se sortean, se adjudican. Sí, bueno, eso efectivamente es una razón para alguna gente, pero yo creo que al final se está trasladando la imagen de una sociedad que está cada vez más polarizada, y la polarización no está simplemente en la gente que tiene intereses, sino que está también en la ciudadanía normal y corriente. Esto que decimos de que es difícil que en una cena de Navidad, si hablamos de política, no nos pongamos muy tensos e incluso nos peleemos, pues está ocurriendo en la sociedad a nivel normal, y por tanto eso se traslada. Las familias también. Sí, en la familia. Siempre había un cuñado, Sí, lo que los sociólogos llamamos polarización afectiva, que no tiene que ver con la polarización política, está empezando a ser cada vez más patente y más clara en nuestra sociedad. Y eso se traslada a todos los niveles. ¿Va a haber mucha polarización hoy en el debate del Estado de la región? Pues me imagino que sí, me imagino que la oposición pues le dirá lo que quiere decirle que le haga daño al presidente de la comunidad autónoma, ya que ayer el presidente de la comunidad autónoma pues hizo un discurso idílico preelectoral. Claro, es su obligación. Bueno, su obligación es hacer un discurso del Estado de la región. En política es analizar el Estado de la región. Hay varias reglas que son de hierro. La primera regla es que si tú no eres vanidoso en política, estás perdido. Si tú dices todos tus defectos, estás perdido. En política, los defectos ya se encargarán otros de señalártelos. Tú solamente tienes que destacar tus virtudes y tus aciertos, y es lo que hemos hecho. Sí, Juan Ramón, pero no se trata de virtudes y aciertos, se trata de que si se hace un debate del Estado de la región, hay que partir del Estado de la región. Y eso es objetivo. No. De todas formas, antes había dos días de debate. Uno primero que era cómo está la región, y otro después las resoluciones para hacer frente a la región. Bueno, y ayer se mezcló todo. Ayer se mezcló todo, lo digo en la propia intervención. Así, con ese formato? Hay un debate primero y luego unas resoluciones. Resoluciones para responder a ese estado de la región. Entonces, una cosa es... ¿Ahora no se hace eso? Sí, me imagino que sí, pero yo digo que ayer, con la intervención del presidente, se suple, porque él mismo ya dijo lo que va a hacer. Además puso el centro, es decir, sin darse cuenta, puso el centro en las deficiencias y limitaciones que tenía, en la educación, en el refuerzo de la sanidad. Oiga, si usted lo sabe eso, ¿cómo es que lleva 3 años y no se ha entrado por ese camino? Que anuncia 2.000 plazas de enseñanza para fortalecer la Yo creo que no estuvo mal estructurado el discurso. Sí que combinando siempre, las dos cosas... Lo que le faltó es la primera parte. Es decir, cuando uno hace una intervención, primero hace una crítica, luego la analiza y luego termina haciendo una propuesta, sea para lo que sea, de 5 minutos o de 10. Y aquí, pues lo que se hizo fue, la región va tan bien que voy a hacer esto, ¿no? Entonces se parta la primera parte. La primera parte la primera parte se la van a poner, que dice Juan Ramón. No, pero es que la debe hacer la radiografía de la región, la debe hacer la situación de partida la tiene que hacer él. Pero que indirectamente es lo que habéis estado comentando, ¿no? Es decir, si él está proponiendo una serie de soluciones para problemas que se están materializando, por ejemplo, de educación, la parte climática, eso además es sobrevenido. Es que va progresivamente y va hacia el futuro. Y dices, si lo que estoy proponiendo es una solución para todos los centros, porque está claro que hay que tomar soluciones sobre esta crisis climática, pues estoy reconociendo un déficit y estoy proponiendo una solución, porque la solución es que tiene que ser, en teoría, aunque vaya marcado el programa Climate hacia 2030, que tiene también su lógica de tiempo, pero que dices, tengo que resolver de aquí a 2007. Y por rematar, afrontó asunto de educación, asunto sanidad, por ejemplo lo del ELA y todo esto, es decir, el que no haya copago y demás, asuntos servicios sociales, es decir, que los 3 elementos básicos de cualquier propuesta yo creo que sí que estaban ahí. Otra cosa es que se pueda discutir, claro, y hoy desde la oposición se le va a discutir mucho, pero yo tampoco lo que admito demasiado es que las críticas que ya se escucharon ayer, decir, oye, que todo esto no sirve para nada y ha sido un postureo. Hombre, vamos a ver, usted desde la oposición esto me lo tiene que hacer con lápiz fino, no con lápiz grueso de que todo está mal y no ha servido para nada. Entre usted al detalle. Hace un momento venía andando hacia acá y en la puerta de un colegio que hay aquí cerquita, el colegio Maestro José Castaño, apareció una frase que decía algo así, no sé si es literal, pero venía a decir, más vale pequeñas cosas que intenciones.
Bueno, pues los mensajes que tiene alrededor del patio, todo esto. Es mucho más importante cualquier pequeña cosa que una gran intención. Bueno, aquí parece que el discurso de ayer está cargado de grandes intenciones, como los discursos del año pasado, del anterior y del anterior. Todos los discursos de los políticos que están en el poder. Juan Ramón, pero uno dice, mire usted, yo he hecho esto respecto del plan climático que tenía del 20 al 27. Eso es. Sí. Eso es. Que termina el año que viene y no he hecho nada. Y por tanto no anuncio uno del 27 al 30 que todavía no sabemos muy bien qué hará. Entonces, en ese sentido, ya digo, a mí me parece que es un discurso más propio de una precampaña electoral. Voy a hacer muchas cosas. Yo creo que el discurso está ubicado en eso, en una precampaña electoral y vamos a hacer cosas. Es que un discurso del Estado, un debate del Estado de la Nación o del Estado de la región en Murcia siempre es un discurso. En la Nación no hay hace 3 años. Preelectoral. Siempre es un discurso preelectoral por parte de la oposición y por parte del gobierno también. El gobierno va a señalar lo que ha hecho, no va a destacar que he tenido déficit. Pero es que no ha señalado lo que ha hecho, eso es lo que yo me refiero. Está señalando lo que quiere hacer, lo que quiere hacer, son las intenciones. Eso es lo que yo te decía. Llevo 3 años gobernando y he estado haciendo hacía debate de Estado-Nación eran iguales. Todo era maravilloso y tal, luego teníamos que venir nosotros a rebajarle y tal. Eso, yo creo que esto está dentro del juego. Pero de todas formas llevas razón cuando hablábamos ahí fuera lo de las coordenadas, las abscisas de los dos ejes para ver por dónde sale el trazo, ¿no? Y me da la impresión de que decir esto todo está mal y no se ha hecho nada, pues también choca con esto. Pero tan feo queda que en la oposición se haga esto es un destroyer, no se entre. Yo recuerdo que siempre, aunque fuese hasta en la etapa más dura mía en la Asamblea Regional, empezaba por decir, esto y esto sí se ha hecho. Esto de lo que ustedes anunciaron, esto ha caminado por aquí. Tienes que buscar algo porque es imposible que un gobierno que lleva gobernando no haya hecho nada. Algo ha hecho, ¿no? Entonces pierde razón la oposición en eso. Ahora, yo estuve ayer en una clausura de una jornada de educación en Molina de Segura. Hay centros con amianto todavía. Oiga, y llevamos en la región gobernando un tiempo. Eso que estás diciendo tú es una crítica total, directa, y que debería estar resuelta desde hace mucho tiempo. Eso yo no entiendo. Ese es el lápiz fino al que yo he hecho, y que yo, si soy padre de un alumno o de una alumna de ese colegio, me seguiría preocupando mucho porque mi hijo puede al final tener cáncer. Claro, Javier, pero es que se anunció en 2020 que se iba a hacer. Sí, pero y estamos en 2026. Bueno, pero fíjate que lo que va añadido es que el colegio llama. Y le dicen, cuando, oye, queda el propio ayuntamiento llama para, oye, hay que solventar. No hay dinero. Es decir, ayer, estamos en el mes de junio, pasando el curso, no hay dinero para hacer algo que debería de estar andando. Un poco fortalecería la opción de gobierno si también dijese o hablase de las limitaciones de lo que han sido planes que se han puesto en marcha, que hemos estado ejecutando. Si él hubiera dicho, tenemos estos planes, se han ejecutado esto, estamos haciendo esto y además vamos a hacer esto. Porque si no, lo que parece es que está pensando más en mañana que en hoy. Y esa es la impresión del debate de ayer. Es decir, que se han anunciado cosas, todos estaríamos de acuerdo. Yo estaría de acuerdo con las cosas que se anuncian, todas, ¿eh? Pero es que ¿cuántas veces se anuncian unas cosas al inicio de la legislatura, se termina la legislatura y no se han acometido y se vuelven a anunciar para la siguiente legislatura? Por eso el debate más importante que debería haber en todos los parlamentos no sería el debate de presupuestos, sino el debate de la cuenta general. Así es. Es decir, usted dígame qué ha ejecutado. Liquidación de presupuestos. No se ha ejecutado los presupuestos. Claro, porque el problema es que se presupuestan para obras y luego no se realizan las obras. Y claro, decir, oye, si las obras son muy buenas para la sociedad, pero ¿por qué no las ha ejecutado? Y eso es ineptitud de ese gobierno. Y eso es lo que los gobiernos no quieren destacar en su discurso. Pero ahí es donde hay que atacar. Y cuando a ver qué se ha realizado los presupuestos. Convertir el debate del Estado de la región en una dación de cuentas. De usted cuenta de lo que ha hecho con respecto a la región. Salida de la juez. Y señale usted cuáles son los objetivos futuros. Claro, las dos cosas. Sí, está bien. Mira, ayer, porque no quedar en que sea la región, ayer se anuncia por parte del gobierno del Estado que se va a hacer la variante norte desde Santomera a no sé dónde. Se va y se da la cifra de dinero. 84 millones. La cifra. Vale. Oiga, se puede decir
que se va ahora, cuando se empiece, ¿qué vamos a tardar? 10 años en ver eso hecho. ¿Cuánto hemos visto la variante del noroeste, la que va desde Archena al otro lado? Ya está funcionando y está funcionando. Sí, bien, vale. Sí. Pero desde ¿cuándo se ha anunciado, cuándo se ha hecho? No es fácil hacer una obra de esa. Es que no, si yo no digo que sea fácil. Yo lo que digo es los momentos... ¿Cuánto se tardó en hacer Jumilla, Yecla, hasta la carretera de Valencia? Mira, la autovía de la Expo 92, en la parte que afecta a Murcia para ir a la Expo 92 se terminó en el 97. El puerto de la Mora se terminó en el 97. La autovía que iba a Albacete, que iba al otro, se tardó X años. Es decir, no venía a referirme a eso. Es decir, que tú lo que tienes que decir es, vamos a iniciar esto y se va el plan de obra. Eso es lo que dijo el delegado del gobierno, ¿no? Sí, que sí. Bien. Pues eso es lo que esa es lo que estoy diciendo de lo que debería de haber hecho. Pero yo de estas obras no entiendo por qué se hacen, como coloquialmente diríamos, a pedazos, ¿no? Es decir, ¿por qué? A tramos. A tramos. Porque no hay dinero para hacer más cosas, pues, es que es muy caro. ¿De qué sirvió el tramo primero de la autovía de la variante noroeste mientras faltaba el otro tramo? Pues bueno, para tú te refieres que se a inaugurarla. desplazaran 4 vecinos de Archena, todos de las Torres de Cotilla. Pero tú te refieres a inaugurarlo. No, yo digo a la ejecución de las obras. Ahora van a hacer el tramo B, me parece que es el tramo B, es el de Cabezo de Torres. ¿Hasta dónde? No, del Cabezo de Torres hasta el cruce de Archena. Hasta el cruce de Archena. Sí, claro, eso es todo el arco, completo. Sí. No, pero es que no se va a hacer todo el arco. No, completo. Uno es un pedacito. Y otro es el arco norte, sí, que son distintos. El arco norte es el que viene de... El hacerlo en tramos viene bien porque tú no sabes la ejecución de una obra, cómo va y cómo la vas a adecuar. El problema de la región de Murcia es que las comunicaciones terrestres de la región de Murcia son malas. Y entonces todo el transporte por carretera se hace por carretera. El transporte de mercancías, el transporte de camiones. ¿Por qué? Porque el ferrocarril siempre ha sido malo en esta región. Había una línea a Andalucía que se cerró en la década de los 80 indebidamente. Luego el AVE. El AVE que se nos hace, el AVE es a través de Alicante, no sé cuánto, y pasando por Cuenca. Un disparate y nos quieren vender con que eso está estupendamente hecho. Murcia necesita unos buenos ferrocarriles desde siempre. Una línea hasta Madrid y una línea hasta Barcelona, porque Murcia es una región que vive del exterior en su exportación continua y producimos muchísimo, y así tiene las carreteras de la región colapsadas por los camiones. Había una ley anterior, muy antigua, que era la ley de coincidencia de las líneas que se concedían para los camiones y las líneas que se concedían para el ferrocarril, y los grupos de presión de esta región del siglo pasado consiguieron que se hicieran malos ferrocarriles. Uno va al norte, pasa a Madrid y llegas a Valladolid, que es una ciudad importante y tal, y allí hay menos camiones en las carreteras porque hay un buen ferrocarril en Palencia, hay un buen ferrocarril en Bilbao, en Barcelona, y aquí no. Aquí hay un ferrocarril malo, y eso es lo que habría que discutir y plantear como un cambio de mentalidad de un siglo, y eso, claro, hay muchos grupos de presión que no, cuando las empresas de transportes en esta región son fortísimas. ¿Por qué? Porque hay un ferrocarril malo, porque no se le ha dejado crecer. Bueno, es otra cuestión política de fondo. Se tomaron decisiones estratégicas en determinado momento en San Esteban. No fue San Esteban, fue incluso antes de San Esteban. No, pero en San Esteban se tomó la del AVE sí, la del AVE fue una mierda. Pusimos la comida a la mesa y los demás se llevaron todo. Sí. Eso fue una gestión de Valcárcel. El otro día contaba Valcárcel aquí en los micrófonos de Onda Regional cómo se gestó aquello. Y en principio él argumentaba que la región se quedaba fuera. Y de hecho él irrumpe, lo contaba así, en una reunión en el Hotel Santo Mauro en Madrid, donde estaban cerrando Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, estaban cerrando el AVE. Y él no estaba invitado a esa reunión. Y de repente se presentó allí y eso es lo que cuenta él. Y dice que dijo, bueno, y lo invitó a Murcia para buscar la ruta más distante. Sin darse cuenta en aquel momento, cometió una pifia, porque el centro estaba en la variante de Camarilla y hacerla doble. Claro, y te estoy hablando de esa época. Y estábamos insistiendo y estábamos volcando. Y sin darse cuenta, al decir que va a hacer otro, pues, y mira que ya estaba en marcha y se terminó haciendo. Y ahí está dormida. Se gastaron 100 y pico millones en hacer esa variante,
y se hizo como prioridad y él la cambió. La prioridad. Hay que ir a los ministerios, ¿no? Y a los hoteles no. La variante de Camarero le falta la luz y a Murcia no se le ha hecho caso durante decenas de años. A Murcia no se le ha hecho caso en Madrid durante decenas de años. Porque Murcia es el 3%. El 3% del censo electoral, el 3% del Producto Interior Bruto y el 3% para cualquier partido político. El anterior presidente de la comunidad autónoma, ese señor al que usted se ha referido, ese señor fue puesto a dedo por Aznar y se lo debía todo a Madrid y no movía un dedo que le pudiera perjudicar su propia carrera política y por lo tanto no hizo nada en absoluto. Y todo lo que quiera vender ahora pues será pan, pijo y habas, como decía aquel de eso. Ya está, y puro. Bueno, me ha llamado la atención esta mañana, vamos a la esfera de la política nacional, la declaración de la renta de José Luis Rodríguez Zapatero del año pasado, que le salió a pagar, le salió a pagar 230.000 euros. A pagar. Y decían por ahí esta mañana, dices que no le retenía Hacienda nada. Porque era un profesional libre. El presidente es un... Bueno, yo creo que con Zapatero se está exagerando mucho, ¿no? Porque él ha desarrollado una actividad privada. Y como actividad privada él puede crear, ahora hablan que si el Perú, que si una empresa de Bolivia, Perú, que si en Bolivia y que fue a Bolivia, hizo una gestión y le pagaron 200.000 euros. Pues si le pagaron eso es porque valdría su gestión, porque parece que se ahorró. Las gestiones privadas, las empresas no son delictivas. Tú puedes dedicarte a eso y si te pagan una comisión, pues te lo cobras. Y eso no, ahí no hay retención. ¿Cómo te va a hacer una retención un tío de Bolivia o un tío de Perú no? Y luego él lo declara y paga los impuestos. O sea, yo creo que una cosa es eso y otra el delito de tráfico de influencia. El delito de tráfico de influencia es un delito muy sutil, porque ¿cuál es la diferencia entre el lobby y el tráfico de influencia? Y hay que hilar muy fino, y aquí se está hilando muy grueso. Aquí ahora sale la prensa. Es que cobró 200.000 euros de una empresa peruana. ¿Y qué? Si se los pagaron. ¿Cuánto cobra un torero por ir a torear a Colombia? Pero fijando esto, las declaraciones de la renta de Zapatero son interesantes y es porque ha declarado. Claro. Sí, hay otras declaraciones que habría que ver. Yo lo que tengo mucho interés en saber otros que también son expresidentes, que también lo son. Es verdad que la teoría de porquería para todos, es decir, de y más tú, es mala. Ahora, cebarse en un solo palo y entrar a saco en todas las actuaciones que ha tenido, y que es verdad que muchas son del papel, porque ¿y si es lo que creía? Yo oí ayer unas declaraciones de Cortina, no sé si fue aquí o en otro medio. Ella ha sido eurodiputada y venía a decirnos que este hombre creía que él era solucionador de conflictos, solucionador de cosas, y que él se había metido en medio de muchas de estas actuaciones y que su objetivo no era el mercantil, no era el lucrar, era el yo lo he podido solucionar, yo lo he solucionado, ¿no? Y que ella hablaba de vanidad, y podemos hablar de otra cosa. Y que ahora se esté cebando exclusivamente en esto, cuando hay gente que tienen patrimonio, que tienen cuadras de caballos, que valen millones de euros. El juez Peinado, ¿te refieres? Yo, sí, ahí. O jueces de la sala segunda, que son los patrones de ahí dentro, que tienen patrimonios superiores a 27 millones de euros. Yo no sé el sueldo que tienen, si eso es capaz de acumular esos dineros, pero no. ¿Quién los va a investigar? ¿Quién los va a investigar eso, no? Y eso no se tira. A mí me parece que con Zapatero se está cometiendo una fórmula que ya se han hecho en muchos. Se hizo con Madrid, con el presidente de Castilla y León. Madrid. Se han hecho con un sinfín de líderes. Por cierto, siempre de la misma escora, ¿no? ¿Hasta qué punto es, ya no sé si legal o no, pero hasta qué punto es ético o no que una empresa peruana quiera quitarse de encima una sanción de 100 millones, que no es moco sí, que pavo, le había puesto, ¿no? Bolivia. 100 millones de dólares que le había impuesto el gobierno boliviano y, de alguna forma era un dinero que
va para el gobierno de Bolivia, quiere decir que se interpreta para, pero perdona, para los... Pero la gestión se hizo en Bolivia, pero ¿no? utilizar una influencia desde qué punto de vista... Pero la gestión se hizo en Bolivia. Yo digo en Bolivia. Sí, está el presidente de Bolivia. ¿Y el gobierno boliviano aceptó la gestión? Bueno, de hecho, conocemos los detalles, conocemos los detalles, conocemos la fue el Tribunal Constitucional de Bolivia que al final decidió esa historia. Sale la multa a esta empresa de Perú, ¿no? Mira, un expresidente de los Estados Unidos cobra $150.000 por pronunciar una conferencia. Por cada conferencia. ¿Hay que se lo pagan o no se lo pagan? No, escúchame. ¿Se lo pagan o no se lo pagan? ¿Cómo estamos juzgando aquí una actuación del Estado boliviano? No sabemos si el Estado boliviano, al imponer esa sanción, incurrió en alguna arbitrariedad, incurrió en una discriminación por ser una empresa extranjera de Perú, además, que son rivales y son y tal. Y entonces, que llegara Zapatero con su cara de Bambi, a solucionar ese asunto, y decía, hombre, habéis portado mal, esto no es así, quitarle la sanción, se la quitó. Porque eso se la quitó el Tribunal Constitucional boliviano, que tampoco se la quitó el gobierno boliviano, se la quitó el Tribunal Constitucional boliviano. Y se la quitaron, y entonces él consiguió por esa todavía gestión... en los juzgados. Es decir, y además todavía sigue. Yo creo que si le pagan por esas gestiones a un señor en el extranjero, pues que le paguen. ¿Cuánto cobra un torero por ir a torear a México? Por ejemplo, Morante, porque es un tío estupendo. ¿Cuánto cobraría? Es que le vamos a reprochar a los españoles que vayan al extranjero y que les paguen. ¿Cuánto cobra Aznar por ser consejero de administración de un consejo de administración? Yo conozco a algún asesor. Entonces, Juan Ramón, en México, ¿a qué ese interés español por en anular, México? por ejemplo, las conversaciones telefónicas intervenidas en Estados Unidos si no tiene nada que ocultar? No, porque se están refiriendo al plus ultra. Que ese sí que es un asunto español. Y ese sí que es un asunto que tiene que saberse si el plus ultra fue salvado o no debido a la influencia de él. Y eso sí que están cruzando conversaciones telefónicas y eso es lo que se está tratando. Uno de los argumentos que se está diciendo, insisto, pero no se trata de una causa general contra ese hombre. Si tú tienes, te están acusando del tema de plus ultra, ¿no? Sí. Y no tienes nada que ocultar, ¿por qué buscas la nulidad de la prueba? De las conversaciones, que no hay una prueba. Porque no hay prueba. Porque puede ser que no haya prueba. Pues si no hay prueba, puede no ser, claro, puede ser que la custodia allá en Estados Unidos no sabe quién la ha hecho. Lo mismo han manipulado las conversaciones. No hay de otro. Y además, ¿quién ha revelado secretos ahora? Porque yo ahora ¿Quién no revela secretos? No, pero bueno, hay uno que revela secretos hay un señor que él o su entorno revelaron un secreto y fue condenado, que es el fiscal general del Estado. ¿Quién ha revelado todas las conversaciones, todas, absolutamente todas de Zapatero? Eso es un atentado al derecho, a un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad. Las conversaciones con su secretaria, que no son publicables, pero ¿y si no hubieran sido publicables? Respecto de si tomaba medicina o no tomaba un medicina. lío con su mujer. Eso tenía mucho que ver con la... El origen de eso, y tú ya lo sabes, Juan Ramón, es cuando el juez sube a la nube. No, pero hay una cosa que está en la ley orgánica del Poder Judicial y que está en la ley de procedimiento civil. El juez no puede subir todo el sumario, no lo puede subir a la nube. Ese juez es un irresponsable si hace eso. No, pero espérate, y es que además él mismo ahora, el mismo juez va y dice, oiga, que investiguen cómo se ha filtrado. ¿Quién ha filtrado? Investiguen cómo se ha filtrado, porque lo ha filtrado usted. Pero ¿cómo voy a investigar? Pero eso... A ver, el procedimiento no es el juez sube a la nube el sumario se lo sube una doctrina... a las partes. Se lo sube a las partes, no se lo sube para que se filtre. Luego hay alguien que filtra en las partes. ¿Y quién va a filtrar? Hay un principio que no se puede olvidar y que no puede olvidar ningún jurista y que lo tiene que saber la opinión pública. Hay un principio que tiene que respetarse. No pueden los jueces coger y subir todo lo que coja. Suben el sumario que dan a conocer a las partes. El sumario no puede ser la agenda total de un expresidente de gobierno. Eso no puede ser. Porque otra cosa es que figure eso en el informe de la UDEF. Joaquín, hay una cosa... Y la UDEF no haya hecho esa criba. Pero es que la criba la tiene que hacer el juez. El juez tiene que hacer la criba. Hay un principio en la ley orgánica del Poder Judicial que tiene que cumplir él, que es que no se admiten las pruebas ilícitas. Y son pruebas lícitas, pero si tienen origen ilícito, son la fruta del árbol envenenado. Y entonces eso no se puede admitir. Es decir, la prueba es lícita, pero si ha sido obtenida por medios ilícitos, no se puede admitir. Y eso lo tiene que prever un juez, porque lo pretende la ley orgánica del Poder Judicial. Eso se llama la fruta del árbol envenenado. La fruta es buena, pero si el árbol está envenenado, no se puede admitir esa fruta. Y luego, además, está el fondo de la cuestión. ¿Quién me dice a mí, conociendo cómo funcionan determinadas agencias de inteligencia americanas, quién me dice a mí que eso no está manipulado? Que no me han manipulado una cosa que he grabado sin garantía judicial para hacer daño a...
¿Quién me dice a mí que eso no ha sido así cuando tenemos así los casos? ¿Quién se opone a Trump en España? Pedro Sánchez. Y en Europa, Pedro Sánchez. ¿Quién es el amigo de Pedro Sánchez? Vamos a destruir a Pedro Sánchez. ¿Quién es el amigo? Zapatero. Y entonces, ¿de dónde procede esto? De la embajada norteamericana. Bueno, no seamos ingenuos. De todas maneras, el expurgo que tenía que haber hecho el juez no se hizo, y entonces lo que se ha difundido, entre otras cosas, ha sido números de teléfono personales de muchas direcciones de su hogar, de tu vivienda, ¿no? Y sabemos cómo funciona esto en el momento de un periodista de un lado o de otro, porque ha habido periodistas que han reclamado eso de, oye, que ha salido mi número de teléfono y dónde vivo. Y no es precisamente muy eso estamos grato. de acuerdo, se tenía que haber hecho esa limpieza, pero luego juez, una vez al juez. Pero una vez que el sumario llega a las partes, joder, pues luego se filtra. No, pero es que no puede llegar al sumario a las partes con eso, sin haber hecho el juez esa revisión de los medios de prueba. Esto me recuerda a Miguel Ángel Rodríguez y quién filtra determinada información que ha pagado el fiscal general. Sí. ¿Quién es el que la filtra? Miguel Ángel. Pero no se va. Es decir, se mira al que hemos señalado. Ahora estamos... Es que esto se ha filtrado. Y este juez ha cometido dos grandes... Bueno, para mí, lo que fue el documento de instrucción ya tenía porque el auto contenía condena ya. Claro, contenía condena, no es lógico. Pero es que además ha cometido la equivocación de no garantizar que la prueba base... Primero ya se ha fiado y ha trasladado lo que la policía le dice. Y la policía lo que tiene que trasladarle a un juez son estos hechos, estas pruebas, y él es el que tiene que hacer. Y él es el que tiene que depurar. Y sin embargo, lo que se ha producido es ha traspuesto los textos íntegros que ya... Por tanto, ha juzgado la policía. La policía no le corresponde juzgar. Pero es que además mete una prueba y ahora además lo mete en la red y la información. Su actuación adolece de base muy importante. Y a mí me parece muy bien que yo diga que me pido la nulidad de este procedimiento porque en su base pues no hay cemento. Se están atentando a derechos fundamentales. Sí, se produce indefensión, además. No, se produce derechos fundamentales. No te puedes defender, no es una cuestión ya de justicia, es justo. No, si tú no tienes nada que ocultar, pues no, espera, si no tengo nada que ocultar, eso igual soy yo. Pero lo que no sé es quién me ataca a mí. Entonces va a haber, o sea, que esa circunstancia... ¿Quién es el que me ha producido? No tengo nada que ocultar, pero tengo derecho a la intimidad. Y el delito sabemos, por ejemplo, Rita Barberá es inocente o no, fallecida, como sabemos, pues es que al fallecer ya da igual. Es inocente porque no se llegó a juzgar. Había muchos elementos que para si hubiese llegado a juicio, pues sí, pero a día de hoy, inocente, que es de lo que se ve. Sí, pero el Partido Popular fue el que la echó del partido. Sí, pero... La echó del grupo parlamentario. Es que ahora somos de aquí todo el mundo una muy situación bueno, muy extrema, ¿no? Por Rita Barberá, que la conocí yo, fue el propio Partido Popular el que al final le amargó la vida, porque la echó del Partido Popular y la echó del grupo parlamentario. Que cuando el Partido Popular se ceba con uno de sus dirigentes, los destroza también, y he conocido varios casos. Me refería a lo que decía Joaquín, ese ideal de justicia que todos tenemos, ¿era culpable o era inocente? Es que no se juzgó, no hay elemento para nada. Inocente, ya está. Más allá de que hubiese muchos elementos de juicio para haber llegado a esa vista oral y que se lo hubiese condenado. Pero a día de hoy, y para la historia ya, ella es libre. Ese es el ejemplo más extremo. Judicialmente sí es libre, pero políticamente no. Vamos a ser serios. Una cosa es que judicialmente te condenen, no te condene, y otra cosa que políticamente tú digas, este señor ha metido la mano. Y como ha metido la mano, yo no lo podré probar o no lo pruebe, pero esto me huele a chamusquina y algo huele más podrido en Dinamarca, y como huele podrido en Dinamarca, pues esto, políticamente el juicio es más rápido, menos fundado, pero la opinión pública se funda en el juicio político. Ya hay condena. Políticamente está condenado. Está condenado. Es decir, ¿tú crees que Zapatero va a poder aparecer a nivel de lo que aparecía antes en la campaña apoyando o diciendo que soy el ejemplo de gobierno? Que el drama que ha tenido Zapatero es que ha presumido de gobierno, de lo que ha hecho. Yo políticamente Zapatero lo tenía condenado hace muchos años, porque Zapatero fue el que les dijo a los catalanes: el estatuto que vosotros aprobéis en Barcelona lo aprobaré yo en Madrid. Y es el origen de todo el follón que hemos tenido en el año 2017. Y yo, desde luego, a Zapatero políticamente me parece una nulidad absoluta. Y lo digo políticamente. Ahora, judicialmente hay que defenderlo, porque lo que le están haciendo es un atropello. Pero políticamente para mí es una persona... El relato de proyecto, Zapatero fue el presidente del gobierno que a los funcionarios nos quitó las
las pagas extras, sino rebajó el salario. Es que Esa es otra. Y eso hay que anotarlo ahí, aunque luego se le echa la culpa a Rajoy. Pero por eso perdió las elecciones de 2011. luego se le echa las elecciones. Que luego se le echa la culpa a Rajoy y al Partido Popular. que también... Las medidas más duras con respecto al funcionariado las tomó Zapatero. También, a mí me la retuvo la primera vez. No fue Zapatero. No, la primera vez no fue Zapatero. Rajoy al año siguiente siguió con la misma. Luego siguió Rajoy, pero el primero fue Zapatero. No, pero se fue por otra cosa. Y a los jubilados. Me acuerdo la sentencia. De Zapatero. La sentencia del Supremo. Sí. Y a los Rajoy- jubilados- Y eso a que los no se jubilados sabe también, quién que es solamente- M. Rajoy, que no se sabe A los todavía quién es. jubilados. Sí, las medidas Que más... castigó también a los jubilados, que lo digo Sí, bueno, y hubo un movimiento en contra y porque tal. durante un año, que luego parecía como que siempre, que ya no se iba a vuelto a sí, subir, sí. hasta que llegó el Partido Popular. ¿no? Pues Consecuencia solamente un año, de los errores de Zapatero fue que un político que para mí que era Rubalcaba, Alfredo Pérez Rubalcaba, que era un gran político, pues no, el Partido Socialista no pudo aprovechar su ventaja y murió. Fue secretario. Lo que pasa que Rubalcaba era Sí, pero podía haber sido presidente de gobierno bueno. un gran político y Tú un gran... trabajaste con él, pero Sí, Antonio, 3 años, en el Ministerio 3 del años. Era un Interior. gran político. Luego te hacía bueno todo. Es una cabeza Era una privilegiada. Y luego... Pero arrastraba el desprestigio del PSOE en el gobierno por culpa de Zapatero. Yo ahí el problema es que una cosa, en la vida pública, una cosa es la organización política y la relación la palabra no es controlar, para dirigir. Otra cosa es la relación con los ciudadanos y otra cosa es el gobierno. Para mí son cosas totalmente... Y las capacidades y las habilidades pueden ser diferentes. Y Alfredo era no solo un gran político en la gestión, que lo era trasladar ideas a la gestión. Y eso pues las es tenía. Pues las tenía. Porque Y hay gente que una tenga ideas. filosofía de vida, una filosofía del vivir y de gestionar, ¿no? Sin embargo, en la organización... Y además era honrado, y se le veía. Se le ve, y mira cómo Pero se el murió. hombre murió y se lo encuentra en su casa su mujer cuando vuelve de la universidad. Era químico. Sí. Y tenía una parte de Quevedo, de esa ironía segunda muy, Era un muy hombre inteligente, importante. con Muy, cabeza y luego, sin embargo, yo creo que en la conexión social no era el liderazgo para liderar un proyecto. Porque no era un demagogo, era un hombre muy serio, pero la gente le respetaba, a la derecha le respetaba. Yo te digo desde la perspectiva de la derecha, Y dentro del porque yo, partido- que no y sé si dentro soy del de derecha, partido pero también. estaba en las filas de la derecha Sí. y veía que la gente le respetaba. Además, él fue el artífice del pacto antiterrorista, es decir, del año 2000, en mayoría absoluta de Aznar. Aquel borrón en el caso Faisán, en aquel Bueno, sí, bar pero eso de fue además con Irún, ahí también hubo parte de su polémica propio con servicio de información. Yo cada vez que Rubalcaba, entraba en el Ministerio del Interior, yo decía... Buenos días al que me está grabando. Y no me equivocaba en nada. No. Bueno, pasó eso lo con decíamos aquello? todos cuando teníamos ¿Qué pasó con el caso no había los Faisán? teléfonos móviles. Bueno, ahí le pilló a él. Yo creo que era más el secretario de Estado el que estaba metido. Camacho, que ahora está de abogado en algún proceso. Camacho era el secretario de Estado de Seguridad. Sí. En Así aquella que no época. vamos a resolver hoy, yo creo que es la perspectiva de aprobar los presupuestos, que es uno de los elementos No, no se van a fundamentales. ¿no? aprobar, sí, vamos eso- a esperar a sí, ver se qué es lo van que a ocurre, aprobar. a ver qué es Vale, lo que los ocurre en el del Estado. Los del Los Estado, de aquí, de la no. comunidad Los de aquí autónoma. sí. ¿De la comunidad autónoma? Va- ¿Cuándo se presenta? No, por eso que Aquí yo sí. creo, que vamos a esperar a la próxima semana a ver qué ocurre en Andalucía, y en base a lo que ocurre en Andalucía, Pero en pues ya Andalucía ¿hay algún misterio? tomamos decisión. Pues parece ser que en este instante todavía no cuenta con el Ah, apoyo pero de le van a Vox. putear un poco, pero pues seguramente no va a salir en la primera votación, pero ¿hay alguna duda de que Hombre, Vox yo va a apoyar? entiendo que sí, pero que yo creo que dependemos nosotros también, ¿quién va a dar el apoyo a esos presupuestos de la comunidad presupuestos. autónoma? ¿Cuánto? O la parte de Vox Los o la parte de tráfugos, los que los fueron de tráfugas. Vox. No, lo va a hacer Vox. Con Lo los va a Vox. hacer Yo entiendo que Vox. sí, entiendo que sí, pero oye, ayer Vox. Rubén, como líder en el Parlamento de Vox, se mostró Pero en cuanto muy a la- duro, se Sí, mostró pero muy está- duro. está en Javier. su papel, está en su No, Javier, claro, sí. En cuanto la calle Bambú levante el teléfono, hay Por presupuestos. supuesto, no tengo ninguna La duda. calle Bambú, ¿dónde está? Clarísimo. La sede de Vox en La sede Madrid. de Vox en Madrid. Ya sabes, con cañicas y... Palico y Cañica. Eso está. Y además entra dentro de la lógica que hay unos presupuestos cuando ha habido ya acuerdos PP-Vox en Pero el Extremadura, presidente- lo ha habido el en presidente Aragón, lo va a ayer, haber ¿qué en dijo de los Andalucía. presupuestos? Y es más. No, pues que la depende gran parte intervención de lo que se vaya a Abascal hacer en base el a que se aprueben Pleno, los presupuestos, como es lógico además, claro. acostumbraba a darle caña todos los días que subía a la tribuna de oradores últimamente a Núñez Feijóo,
Fijasteis en la intervención Sí, de sí, Abascal, hubo una ni intervención una muy- referencia al No, Partido porque Popular. Santi Abascal se ve ya que el clima ya es vicepresidente otro, ¿no? Ya se ve, Santi Abascal ya se se ve ve la vicepresidente Moncloa de gobierno ahí y está montado a bajando caballo. ciertas actitudes. Montado a caballo en la Vale, Moncloa. claro, soy vicepresidente de gobierno ya, Santi Abascal. Se ve vicepresidente del gobierno. Claro. Y además es lógico que se vea, porque es que esto va a ser así. Es que yo creo que esto... Ahora, lo que me hace gracia de todo esto es un poco la desfachatez, dicha en sentido positivo, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, cuando dice, y además voy a presentar los presupuestos generales del Estado ahora en septiembre. A mí me cuando pareció... sabe que no van a salir. Yo creo que los va a presentar. Van a presentar, no van a salir. Y va a provocar el adelanto electoral. Claro, antes, en enero. antes de las autonómicas y municipales. En enero o febrero. Dicen para enero-febrero. Enero-febrero. Yo creo que para marzo. Es que es para lógico. marzo. Para marzo. Febrero, finales de que febrero, para marzo. Febrero ¿no? hace Sí. frío. Que si no tienes que convocar en Navidad y cosas de Sí, estas. un follón. Todo un follón. Sí, lo ha hecho y además es que se ve clara la maniobra y todo el mundo. Pero, y es una buena estrategia, convocarlas antes o después. Siempre Sí, para que todo el mundo se retrate. Siempre antes. En esta ocasión Antes, yo creo que pone debe de ser estrategia. siempre antes de las Antes de autonómicas. las autonómicas. Bueno, el Ni 23 le coincidir salió ni bien, después, ¿eh? El 23 le salió El bien. de 2023 fueron después y le salió muy bien. Sí, También es verdad que es un aviso a navegantes, ¿eh? O me aprobáis los presupuestos o vamos a elecciones. La pieza clave... Aparte de tiene que ir ya. retratar, La es pieza que no clave la- Junts. es La que no pieza las clave convoca Junts. ¿Qué él. va a hacer Junts? No, Junts que acaba hecho de así- aprobar ayer. A Junts le viene bien, de verdad. Porque una cosa es que lo ayer digan aprobó en para- el Congreso. Sí, porque sabía que no porque servía para no- nada. porque y con después no Vox sirve para sabía- nada. sabía No que era se- un postureo. no sirve para nada. De Pero verdad luego, que- sin embargo, le aprobó. Es decir, ayer hizo eso. Ayer Que le fíjate le que pide dijo, una dice, no, moción- una moción presente de la cuestión de confianza. confianza o dimita. O dimita. Y acto seguido- El estilo inglés, vino a decir esta señora, ¿no? Pero, sin embargo, parte de lo que ayer se aprobó, se aprobaron y ellos Con los aprobaron. votos, Es con decir, los que votos. ayer Yo creo que hicieron- Pedro Sánchez debe ser consciente de que le ha tomado el pelo a Junts. Porque a Junts está enfadada con Pedro Sánchez porque no ha cumplido casi nada de lo que ha prometido. La amnistía, a unos cuantos sí, pero el de Waterloo sigue en Waterloo. El Puigdemont ese. Pero Creo que eso igual- Pedro Sánchez no puede hacerlo. No tendrá puede que hacerlo, pero querían que presionara. Pero esa que hicieran- situación igual se arregla entre septiembre y octubre, que es lo que parece que va a ser la resolución de Europa, admitiendo, y una vez que se admita el que es legal la amnistía, sí que va a poder Las venir. transferencias que están pidiendo, Bueno, no sí, sé las qué, transferencias, que también se las está retrasando todo lo que puede, le está tomando el pelo. Pero eso nos lo tiene que explicar bien Pedro Sánchez, porque sus relaciones con Junts le perjudican mucho en el electorado del PSOE. En las casas del pueblo, de Andalucía, de Contigo Levante, de ni Castilla-La sin mí Mancha, tienen mis males remedios. cuando le hablan de los catalanes, los viejos socialistas se grifan. Entonces, claro, él tendrá que explicar muy bien que les ha tomado el pelo. Y Junts ya lo sabe, que lo va a decir, y por lo tanto está tratando de coger posiciones. No me ha tomado el pelo, me ha traicionado, es la tesis. Pero vamos a ver quién paga la factura. Es decir, el presentar presupuestos lo que hace es que se retrate quién no da trámite a esos presupuestos, Claro. porque lo que se hace con los presupuestos es toma en consideración. Y en la toma en consideración se retrata a uno. No tengo esta posibilidad, este son los que me convocan la elección. Eso es lo que él quiere. Sea Podemos, sea Junts, sea quien sea, ellos son los que la convocan las Además, elecciones. es que el discurso de Pedro Sánchez es muy fácil. Yo tenía que gestionar los fondos económicos europeos hasta finales de diciembre, porque y los está gestionando por el interés de los españoles. A partir del 31 de diciembre ya se acabaron los fondos europeos. Y entonces, ¿tengo presupuesto o no tengo presupuesto? No tengo presupuesto porque por culpa de estos señores que están haciendo una oposición corrosiva. Y por lo tanto ahora sí disuelvo porque yo soy un patriota. Si es que el discurso es muy sencillo. Bueno, ¿O no? ya veremos. Te lo pasamos a Pedro Sánchez. Eso es lo que ha hecho Juan Ramón es un acto de asesoría. asesor de Pedro Oye, Sánchez. asesoría y de gratis. Tienes que Y pasar además la- público. tienes que pasar la Oye, factura. No, yo no pienso cobrar por esta asesoría, ¿eh? Pero es que es lo que va a hacer. Si es que yo no soy especialista en Pedro Sánchez porque no me gusta ser especialista de nadie. Pues allá él, con su mentalidad. Pero conociéndolo, ahora mismo es un político muy astuto. Y es el más listo de los que hay en el Congreso de los Diputados, sin ninguna duda. Es el político más listo. Y lo está demostrando, porque hay que ver la tomadura de pelo que le está haciendo. El otro dice, oiga, vamos a ver su declaración de la renta. Dice, sí, vamos a ver la de usted, a ver cuánto el piso ese que tiene usted en un barrio de lujo de Madrid, que lo paga el partido, el piso. En el viso. ¿Cuánto le cuesta al partido y Martín, cuánto le paga a ahí. usted? Luego, además, otra cosa que le podría decir, en su declaración de la renta, hay una ley que dice que son incompatibles cobrar dos sueldos públicos. Usted cobra un sueldo como diputado y usted cobra y como portavoz que le paga el Congreso y tal.
y luego tiene usted el sueldo que le pone el partido. El partido. Pero el dinero del partido, ¿es dinero privado o dinero público? Yo creo que es dinero público. Parece Porque que es dinero público, son es las dinero público. subvenciones, Por lo tanto, también son incompatibles. Es decir, que aquí, si sacamos la declaración de la renta, bueno, nos vamos a reír muchísimo. Nos vamos a reír. Y la declaración de la renta no la tiene el presidente. Hizo un matiz, Feijóo. Espero que la mía no la lea el presidente del gobierno. Dice que la tiene la agencia tributaria. Pues claro, la tiene la agencia tributaria y tiene el deber de guardar secreto. Bueno, y si no, y al día ellos o su siguiente- entorno lo han y al día filtrado y yo siguiente- pido la condena. Hizo Feijóo un matiz importante. Nos vamos. Oye, que sepáis que no es un chalet, ¿eh? Bueno, si no es un chalet, entonces No es un chalet, eso es una vivienda. Eso dijo él, que no era un chalet. No, es una vivienda. No sé, entonces el otro concepto, porque en el Nos viso vamos, hay de todo. que tenemos que ir a la Asamblea Regional a comenzar la transmisión de la sesión del debate del Estado de la región enseguida. Pedro Antonio Ríos, debate. Juanjo García Escribano, Juan Ramón Calero, Javier Adán. Gracias. La semana próxima. Vosotros, Compartir buen fin de- minutos.